versa sobre el análisis de contenido, ¿no? ¿Y qué contenidos son los que podemos analizar con inteligencia artificial? Pues son contenidos tanto propios como contenidos de otras plataformas como redes sociales u otros medios. Nosotros hemos hecho un poco de ambos, pero me gustaría destacar que para empezar a analizar estos contenidos hay un paso previo que es tenerlos casi siempre, no siempre, como luego veremos seguramente, pero casi siempre necesitamos tener los textos de esos contenidos. Y eso pasa por una inteligencia artificial aplicada a obtener texto desde el audio. Nosotros hemos encontrado una aplicación que es muy interesante y que consiste en introducir esto para la generación automática de subtítulos de programas informativos que se realizan en directo y que se realizan en nuestras comunidades autónomas. Estos programas coinciden todos a la vez y era muy difícil hacerlo con los métodos tradicionales. Empezamos haciéndolo con el castellano, porque la tecnología nos indicaba que estaba ya suficientemente madura para poderlo hacer. Y hace ya un par de años nos animamos con los bilingües y hoy día tenemos un servicio de subtitulado en bilingüe para aquellas comunidades en las que nuestros informativos se realizan en 2 lenguas. Partiendo de esto, luego podemos hacer más cosas con esos subtítulos que hemos obtenido. Ahora mismo tenemos ya en marcha un proyecto que versa sobre conocer cuánto tiempo se hablan en nuestros informativos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que Radio Televisión Española, como empresa pública, está comprometida a hacer visibles, ¿no? Entonces, partimos de los subtítulos, los que hemos generado automáticamente u otros generados de la forma tradicional, y con un procesamiento muy complicado por detrás, pues conseguimos averiguar cuánto tiempo se está hablando de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo llevamos a un dashboard y nos permite ver, bueno, la verdad es que al coger se ha hecho de forma automática también la presentación en cómo ha colocado las fotos y se ha cargado lo de arriba, pero daría idea de los minutos que se ha hablado de los de analizados, que serían los 3.000 y pico, cuántos de ellos se ha hablado de los ODS y podemos ver también cada uno de esos ODS, lo podemos ver por separado, y qué porcentaje de la programación supone. También pues, tenemos la otra presentación en términos más utilizados que nos permite ver un poco cuando se habla de esos ODS de qué se habla. Es decir, que esto, pues nuestra gente de responsabilidad social que está obligada a presentar informes regularmente, pues les viene muy bien. Es una herramienta que está dando muy buenos resultados. También estamos ahora trabajando en uno nuevo para hacer algo parecido con Radio Nacional, en los que se van a analizar unas 120 horas de contenido semanalmente. Estas 120 horas y este análisis servirá para que los compañeros puedan realizar de forma más o menos automatizada, según el tipo de informes que necesiten, pues aquellas cosas que tienen que presentar bien en el Congreso, bien a la alta dirección o en otros organismos. Bueno, pues de momento estamos ya trabajando en él. Desde enero, desde el 1 de enero, está en funcionamiento y está por definir aún los informes que quieren exactamente, pero está bastante avanzado. Otra cosa que probamos en su momento, y es verdad que esta no hemos continuado porque la relación del precio y los resultados obtenidos en ese momento no lo aconsejaban, pues es un poco analizar nuestros programas en aras a conseguir que la representación femenina en los mismos cobre más protagonismo. Pues necesitábamos hacer una foto de qué estaba pasando y utilizamos una inteligencia artificial que nos analizaba en un programa dado cuántos minutos hablaban mujeres versus cuántos minutos hablaban hombres, ¿no? Se puede hacer, no hemos continuado con él por razones económicas, pero supongo que en algún momento lo retomaremos. Y un proyecto, casi nuestro proyecto estrella, tenemos aquí, luego os presentaré a la compañera que también estamos en él, pues ha sido la introducción del metadatado automático de una parte de los fondos documentales de Radio Televisión Española. El proyecto nació hace 2 años, un poquito más de 2 años quizá. Hubo una fase muy potente de desarrollo y de escritura de lo que sería el expediente y bueno, estaba pensado para un tiempo de desarrollo de la herramienta, sobre todo de la herramienta que nos permitiera a nosotros desde RTV controlar esos datos generados y luego la fase de servicio. La fase de servicio el primer año acabó, contemplaba un año de servicio más 1 de prórroga y ahora estamos en el año de prórroga. Estaba pensado para analizar 11.000 horas de vídeo anuales, de las cuales un 20% de ellas se analizaba audio y vídeo y de todas ellas el audio.
Lo que esperábamos obtener en cada uno de los análisis, pues lo tenéis un poco puesto aquí, ¿no? En el caso del vídeo queríamos extraer los caracteres que aparecían en la imagen, identificar objetos, reconocer facialmente a las personas que estaban interviniendo y también logos y marcas. En el caso del audio, pues por supuesto la transcripción del audio a texto y además el reconocimiento de entidades nombradas, extracción de palabras clave, etcétera, y su clasificación automática. Bueno, eso nos ha dado un resultado muy bueno, estamos muy contentos con él. Hemos encontrado nuevos casos de uso, como análisis solo de la imagen y no solo de lo que está en el fondo documental, sino de lo que está produciéndose en la actualidad, con lo cual es un proyecto que tenemos intención de continuar y ojalá podamos ampliar. En cuanto hay otra faceta que sería la orientada al control de calidad de nuestra señal y ahí pues hemos hecho algunas pruebas, tanto en comprobar que realmente donde hay lenguaje de signos se esté emitiendo con lenguaje de signos de forma también automática, como en el control de calidad de algunas continuidades que están desasistidas, que es una playlist que se está haciendo partiendo de servidores, pero no sabemos si realmente está saliendo al aire. Pues tenemos un sistema que es capaz de analizar esto, ¿no? Y ver si realmente estamos emitiendo lo que tenemos que emitir. Después, en contenidos externos a RTV, pues hemos hecho nuestros pinitos analizando redes sociales, hemos conseguido algunas herramientas que eran capaces de ayudarnos un poco en saber qué opinaban de nosotros la gente que usa habitualmente redes sociales y que podría en un futuro, esto no está terminado, pero sí que podría en un futuro ayudar pues, a elegir qué presentador podría ser el más adecuado para según qué franja, qué busca la gente en determinados momentos, etcétera. Y esto sí que lo conseguimos acabar, generar alertas informativas. En función de qué se está hablando en la red, normalmente se anticipan lo que está pasando, se sabe antes en las redes que en cualquier medio. Entonces, nosotros hemos utilizado esas conversaciones de las redes sociales para adelantarnos e intentar generar una alerta que a los compañeros que tienen que ir a cubrir esas noticias les llegara en primer momento. Ahora ya existe una aplicación muy potente que se llama DataMiner y que, basándose en lo mismo, pues, es capaz de notificar estas alertas. Y, por último, quería hablaros de un proyecto que estamos ahora trabajando duro con él. Es un proyecto que se llama Iberes y está orientado a la detección de noticias de fake news en redes sociales o en YouTube o en otros medios. Y lo que tratamos es de desarrollar una herramienta que aglutine distintas herramientas a su vez. Nos lo imaginamos un poco con esta estructura, de forma que el usuario pueda monitorizar qué está pasando en redes sociales en algunas cuentas que ha detectado o también pueda subir un vídeo o algo que tiene sospecha de que sea falso y haya por detrás todo un desarrollo que chequee el audio, que chequee el texto, que chequee el vídeo y que le dé una información por supuesto, es orientativa, nunca vamos a ser capaces de decir es verdad o es mentira, pero sí con un porcentaje de acierto, ¿no? de confianza. Y bueno, pues un poco así rápidamente es lo que nosotros hemos estado haciendo con la inteligencia artificial en lo que es análisis de contenido. Y bueno, habéis visto que hemos hablado de proyectos que ya están, ¿no? Entonces, yo ahora quiero presentaros a gente que ha participado con nosotros y que están aquí acompañándonos en la mesa, empezando por el fondo, esta vez al revés. Bien. Está Francesc Tarrés. Francesc es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, también en la UOC, en el Centro de Imagen y Tecnologías Multimedia y en la Escuela de Cinematografía SCAC. También es CEO de UGIAC Technologies, que es una empresa spin-off de la UPC dedicada al análisis de datos audiovisuales. A su lado está Antonio León. Antonio es CEO de TICmedia, que es una empresa de tecnología centrada en el desarrollo de herramientas para optimizar la gestión y explotación del contenido audiovisual. A su lado, Virginia. Virginia Bazán es actualmente subdirectora del Fondo Documental de Televisión Española, donde hasta ahora se ocupaba de la gestión de proyectos de innovación. También es secretaria general de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, FIAT, IFTA. ¿Lo he dicho bien, Virginia? Siempre me lío con las siglas. Y, por último, tenemos a Carlos González.
Buenos días. Es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, director del Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales y además es socio fundador y director creativo de Furious Koalas, una spin-off de la universidad especializada en los sistemas interactivos y la inteligencia artificial. Buenos días a todos. La mayoría de vosotros habéis participado en uno o en varios de estos proyectos, así que conocéis bien de lo que estamos hablando. Pero a mí me gustaría un poco, porque yo creo que aquí hay público de todo tipo, ¿no? Y cuando vemos esto y presentamos así, parece como que esto tú llegas mañana, le dices a cualquiera de los dos que están aquí, vente para acá, Antonio, vente para acá, Francés, ponme esto y yo le voy a dar al play y ala, ya quiero que me analicen los contenidos, ¿no? ¿Qué opináis de esto? ¿La gente cuando quiere acercarse a esta tecnología está esperando realmente esto? Desde todos los puntos de vista, incluido la universidad e incluido los usuarios. Virginia también. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? ¿Francés? Yo mismo. Venga. Bueno, la verdad es que con la evolución que estamos teniendo últimamente en temas de inteligencia artificial, muchas veces la gente espera que, bueno, en pocos segundos puedas proporcionarle la herramienta que están buscando, ¿no? Y no es siempre tan fácil, no es siempre tan evidente. A ver, pensemos un poco, yendo a cosas más básicas, ¿qué son los metadatos? Los metadatos han existido siempre. El otro día, cogiendo una foto de mi padre, por detrás vi que estaba anotado mamá y yo en San Sebastián 1952. Esto es un metadato. Otros metadatos, no sé, mirando cintas de audio de cassette, apuntábamos el número que aparecía en el radiocasete y después, bueno, apuntábamos la canción. Estos son metadatos. De lo que estamos hablando ahora son de metadatos que tienen el mismo significado, es decir, estos metadatos nos aportaban información de lo que había dentro de la imagen o dentro del casete sin necesidad de tener que escuchar o que ver esta información. Lo que estamos buscando es exactamente lo mismo, pero de una manera automática. Que haya máquinas que nos empiecen a dar datos y que con estos datos tengamos una información sin verlo, sin ver el contenido, que tengamos una información de qué hay en cada sitio. Claro, esto nos da mucho poder, ¿no? Porque nos simplifica mucho el entendimiento del contenido. En temas de televisión está clarísimo, pero yo creo que quizá el siguiente paso, que no hemos hablado aún todavía, es que esto se puede extender también al usuario. Es decir, estos metadatos los puede tener un estudio de televisión, una distribuidora, un broadcaster, pero también los puede proporcionar al usuario en el player. Y decir, pues bueno, te voy a hacer un resumen de estas noticias y te voy a marcar directamente cuáles son las páginas de información internacional, de información deportiva, de información de espectáculos, de manera que tú, si quieres, puedes navegar de manera automática por las partes que te interesan, por los presentadores que te interesan, por las noticias que te interesan. Estos son pasos que todavía hemos de dar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que hay muchas empresas, hoy en día una de las maneras de obtener metadatos es a partir del speech to text. El speech to text es coger la voz que hay en un programa de televisión o en un programa de radio, pasarlo a texto y después analizar a partir de este texto dónde están los contenidos más importantes. Pero también, como comentaba ella, no sé, nosotros ahora estábamos en un proyecto que teníamos que producir para cada minuto de televisión, para cada minuto un pequeño resumen, un resumen que tenían que ser casi palabras clave de lo que estaba ocurriendo, dónde estaba ocurriendo, cuál era la noticia. Y bueno, cogimos el speech to text, el texto de todo este minuto, pero además, claro, necesitas más cosas. Necesitabas los caracteres que aparecían en la pantalla. Esto te da muchas pistas. Generalmente, si son informativos, en los caracteres de la noticia de la pantalla te aparece el resumen de la noticia. Identificar también si estabas en un estudio o estabas en un exterior, si estaba una persona entrevistando con un micrófono o era un vídeo de otras características, ¿no? Entonces, uno de los estudios que hicimos es, a partir solo del texto, cómo podíamos sacar los metadatos de este resumen
Y lo que nos dimos cuenta es que cuando, además del texto, estábamos poniendo los caracteres OCR, los nombres de los presentadores que salían o de las personas populares que salían, más el tipo de escenario con el que estabas trabajando, la calidad de aquello mejoraba muchísimo. Entonces, el sistema aprende por copia. Antes se ha dicho mucho aquí, aprende por correlación, son sistemas correlativos. Antes lo hemos explicado muy bien en la reunión anterior, ¿no? En el momento en que nosotros entrenamos primero esto con Noticias del País. Cogimos todo el artículo y el título. Y a partir de un texto le decíamos que produjera un artículo. Y aquello funcionaba bastante bien. Se copiaba lo que hacían en los artículos del País. Pero no era el estilo que utilizaban la gente que minutaba. Entonces lo que fuimos es, bueno, danos datos del pasado. ¿Cómo hacías tú los minutados? Que eran muy sinópticos, eran cosas muy, muy resumidas, ¿no? Le entramos estos datos y ¡bum! Y de repente la máquina aprendió el espíritu del minutador, le decía yo. Te sale ¡bum! El estilo, acaba copiando el estilo que realmente nosotros lo habíamos entrenado. Sobre la pregunta me estoy enrollando un poco, pero bueno, sobre la pregunta que me hacías tú es... Todo esto hoy aparece gratuito en la red. Hoy tenemos programas tipo Whisper o tipo que le das un audio y te genera automáticamente el texto. Yo creo que aquí hay tres actores y quizá los que estamos aquí somos un punto intermedio. Hay las grandes compañías que te dan todo esto gratis y bueno, gratis a cambio de un precio, evidentemente, a cambio de otras cosas que no es dinero, pero que te proporcionan unas herramientas a las que puedes acceder de forma libre. Está el cliente final. Yo diría aquí está la investigación y el desarrollo, aquí está la aplicación, pero hay un punto que es la transferencia de tecnología, que quizás es el papel que estamos haciendo nosotros todos aquí. Es ser lo suficientemente ágiles como para estar al día de todo lo que está evolucionando en el mundo y ser capaz de implantarlo en pocas horas, en un mínimo de tiempo. Yo creo que esto es lo que en estos momentos más podemos contribuir como puente entre la aplicación final y las grandes empresas. No me enrollo más ya. Yo un apunte, va a ser muy rápido. Simplemente, respecto a la pregunta concreta que hacías, lo que nos pasa con la inteligencia artificial es que a todo el mundo le está llegando el concepto, que primero a mí inteligencia artificial, ya sabéis que lo hemos hablado muchas veces, que no me gusta nada porque es una forma de referirse a muchísimas cosas, entonces como concepto prácticamente no significa nada, encima está muy trabajada en ciencia ficción y cada uno piensa, pero bueno, el caso es que lo que nos llega de inteligencia artificial son casi siempre las aproximaciones que hacen las grandes, que llega al usuario, que son siempre aproximaciones como muy globales, muy ChatGPT, pregúntale lo que quieras que te va a responder. Entonces la gente tiene como ese concepto de inteligencia artificial de que te resuelve cualquier problema, cuando realmente lo que solemos aplicar, especialmente en industria como esta, son resultados o soluciones para nichos muy concretos. Es decir, no trabajamos con la gran inteligencia artificial a la que se pretende llegar, sino con algoritmos que te resuelven problemas muy concretos. Y entonces necesitas tener muy bien definido ese problema y muy bien segmentado el contenido que va a pasar a ese problema, adaptado el algoritmo a ese problema. Entonces, esa adaptación, que es la clave de tener unas tasas de acierto aceptables o buenas y que el usuario perciba el resultado como una mejora, está lejos de lo primero que ves en inteligencia artificial, que es, hostia, ChatGPT, pues ya está, ya no tengo que, ya le pregunto y ya está, ¿no? Entonces, ese salto es casi lo primero que hacemos en casi todos los proyectos, y especialmente el que estuvimos con RTV, hubo mucho de ese tema, de decir, no, esto no es esto, es ir, tráetelo aquí, es etiquetar estos informativos de los años 70 que tienen una forma de hablar muy específica y demás. Entonces, esa adaptación es lo que más nos cuesta. Sí. Yo creo que un poco recogiendo la intervención de Francesc, yo tengo que reivindicar entre el metadato doméstico y el metadato generado automáticamente el valor de los profesionales que se dedican a generar estos metadatos y de manera muy concreta en el sector de televisión, ¿no? Y respondiendo de manera concreta a tu
pregunta Carmen, sí, los usuarios somos impacientes porque estamos acostumbrados a generar esos metadatos con unos niveles de calidad muy altos, probablemente niveles de calidad que no podemos mantener en este momento por distintas cuestiones. Entonces, esperamos de la tecnología mucho más de lo que nos puede dar. Y en este caso concreto del proyecto de metadato automático para el Archivo de Radio y Televisión Española, hemos hecho una labor yo creo que bastante importante de formación de los profesionales que van a hacer uso de esa tecnología para que conozcan cuáles son sus limitaciones, qué pueden esperar, cómo pueden influir en su desarrollo y, por tanto, que tengan una percepción justa de la tecnología y, por otro lado, que se sientan cómodos aplicando esa tecnología. Claro, porque en realidad la gente cómo cambia o cómo se adapta de un trabajo que hacía de una manera y de repente le llega algo que no tiene nada que ver y que encima lo percibe de entrada como algo negativo porque es peor de lo que ellos hacían, ¿no? Eso ahí hay una labor importante, ¿no? Y en el caso de la gente joven, Carlos, que vosotros tenéis, ¿creéis que están más abiertos a cambiar las cosas? ¿Creen que tienen más impaciencia y que esperan poder encontrar lo que tienes tú en tu WhatsApp que le puedes dictar y ya lo tienes en su ámbito profesional, o ellos no se quedan al margen y aceptan todo lo que viene y ya está? Bueno, no sé, yo recogiendo un poco algunos comentarios que han hecho los compañeros en la mesa sobre el nivel de exigencia que ha comentado Virginia en ámbito general, la verdad es que todos esperamos un nivel de exactitud a la hora del uso de cualquier tipo de herramientas de inteligencia artificial que sea del 100%. O sea, no se admite ningún tipo de error. Por poneros un ejemplo, nos contrataron a la Spin-Off hace no muchos años una transcripción en tiempo real de un ponente que hablaba en inglés y teníamos que hacer un subtitulado automático. Estoy hablando de antes de la pandemia, hace ya un poquito más. Y montamos toda la infraestructura para hacer la detección, la transcripción. Llegamos a una tasa de reconocimiento y de éxito del 98%, pero en un momento en la charla era no supervisado, entonces iba escupiendo los datos en tiempo real y en un momento dado metió un taco que no había dicho el ponente. El público empezó a reírse y luego hubo comentarios de que vaya birria de sistema y tal, y estábamos llegando a un 98% de éxito. Entonces, la gente normalmente quiere magia. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Todo lo que no está resuelto ahora mismo. La gente está acostumbrada a usar Google, eso ya no es inteligencia artificial, eso es otra cosa. Entonces, vamos pidiendo más y más. Yo le veo un poco la analogía a lo que ocurrió con la fotografía, ¿no? Quizá las herramientas que tenemos ahora mismo y la gente joven, pues, bueno, todo el público en general está acostumbrado a utilizar pues las últimas avances que van ocurriendo. Cuando empezó la fotografía, pues hubo también mucho revuelo y decían, oh, es que esto va a quitar mucho empleo, ¿no? A día de hoy cualquiera puede hacer una fotografía con el móvil, pero hacer una buena fotografía, pues no todo el mundo, porque tienes que entender composición, tienes que entender luz, tienes que entender cómo van las lentes. Entonces, pues es muy posible que todas estas herramientas acaben con una implantación brutal, pero esa adaptación concreta para el problema, pues ahí sí que hay, igual que necesitarás una adaptación concreta para la realización de tal fotografía de estudio, pues en las herramientas de inteligencia artificial también necesitas una adaptación concreta, sobre todo en el ámbito industrial, como comentaba Antonio, que es tener en cuenta todas las limitaciones y todas las restricciones que tienes para aterrizarlo en un escenario concreto. Sí, y en relación con esto, nosotros nos estamos moviendo, como vosotros también, ¿no?, en dos tipos de forma de funcionar, digamos, ¿no? Aquellas que partís de tecnología propia, con desarrollos propios y demás, y los que partís de una tecnología externa, de las grandes empresas que se dedican a esto, y a lo mejor hay una capa por encima que tunea de alguna manera los resultados. ¿Qué ventajas e inconvenientes les veis a una o a otra? Pregunta dura, ¿eh? Claro, sobre todo porque somos juez y parte. Claro. ¿Yo qué voy a decir? Yo la tecnología la desarrollamos íntegramente. Pero tenemos aquí a usuarios. Es verdad, deberíais empezar vosotros, ¿no? Claro, eso me refiero. Claro, tenemos la a tecnología usuarios que propia pueden mucho hablar mejor, claro. No, es cierto que el poder utilizar, el poder trabajar con empresas, ¿no?, y tener un diálogo fluido y ver, oye, esto no está funcionando, esto debería funcionar mejor, el poder influir de alguna manera en el desarrollo de la tecnología,
para nosotros creo que es un elemento clave, la verdad. O sea, yo creo que objetivamente, más o menos, yo lo que creo es que cuanto más de nicho es la tarea que tienes que hacer, más útil es que la tecnología sea tuya. Y cuanto más amplio es el campo, por ejemplo, nosotros no podemos hacer un reconocedor mejor que el de Google si lo que quieres es transcribir cualquier vídeo que sube a YouTube. Pero si lo que quieres es transcribir los informativos del año 60, al año 70, al año 80 de televisión española y haces un modelo, va a funcionar mejor que uno generalista. Pues entonces, más o menos con estos parámetros, pues en función de cuál sea tu necesidad, pues es más viable tirar a una gran tecnología donde sabes que no van a tocar nada para tu proyecto. O sea, tú tienes que subírselo y lo que devuelves es lo que tienes, que puede ser muy bueno si está en ese campo. Y si es algo más de nicho, pues entonces es mejor irte a una tecnológica más adaptada que pueda tocarte un poco las piezas. Es verdad que conforme avanza la inteligencia artificial, los modelos son cada vez más capaces de abordar tareas en casi cualquier aspecto. Entonces, no sé cuánto va a durar este concepto de nicho. Yo espero que mucho, por la cuenta que me trae. Pero claro, cada vez son... Pero también es verdad que luego esas redes hay que moverlas. Es decir, que al final hay que comprarse la infraestructura que es capaz de ejecutar ChatGPT, que estuvo gratis un mes y tal, y perdían no sé cuántos millones al día de poder responder a todo lo que preguntaba la gente. Cuanto más grande es el modelo, más grande o más cuesta moverlo, que esos son todos los retos que tenemos en el futuro, que es ser capaz de hacer eso mismo, pero bajando costes computacionales. Entonces, bueno, cuidando el planeta. Bueno, ahí ya te metería en eso. Yo, por mi parte, quizá adopto un punto de vista un poco distinto, en el sentido en que intentamos aprovechar todo lo que está hecho. Entonces, sí, todo depende del momento en que inicies tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, vosotros empezasteis con el tema de transcripción hace mucho tiempo, cuando la cosa aún estaba verde. Cuando nosotros nos planteamos hacer sistemas de transcripción, ostras, estaba ya Google, que tenía cierta potencia. Empezaban los de Amazon, los de Azure. Dices, me voy a embrancar yo en un proyecto de I+D muy gordo, cuando esta gente seguramente va a avanzar muy rápido, y así ha sido. Es decir, Amazon, en el momento en que generó la Alexa, empezó a coger datos, muchísimos datos de muchísimos usuarios, y la calidad del speech to text fue muy buena. Es decir, depende del punto, del momento en el que hayas empezado tu desarrollo, ¿no? Entonces, en estos momentos, nosotros ahora no nos planteamos competir con esta gente. ¿Qué hacemos? Lo cogemos, lo trasladamos, vemos cómo está funcionando y a lo mejor pues buscamos un vocabulario específico para encontrar cosas específicas. No sé, por ejemplo, en el proyecto Iberes estamos interesados en reconocer cosas relacionadas con los antivacunas. Pues aquí, bueno, haces un análisis específico para analizar este texto y buscar unas determinadas palabras clave. Yo creo que lo bueno es intentar aprovechar al máximo lo que tengas e intentar integrarlo en tu proyecto, pero si puede ser con desarrollos propios detrás de todo esto, adaptándolo mucho al cliente. Sí, Carlos. Sí, no, yo quería retomar también una cuestión que quedó en la mesa anterior, que ya se comentó, el asunto de la legislación y de, pues eso, de que si había que proteger o no los desarrollos y todo esto. Aquí una reflexión que, bueno, sale también en base a lo que han comentado los compañeros de lo del desarrollo propio, y es que cuando estás utilizando software de estas grandes compañías, el valor en realidad se va a esas grandes compañías. Entonces hablamos de ChatGPT y parece que eso está en la nube, pero la nube son máquinas que no son ni de nosotros ni de ninguna empresa de aquí. Entonces, el valor de los proyectos de open source, que además hay varios que se han liberado, que ya lo comentaba antes Francés, por ejemplo Whisper, que funciona como un tiro, que es absolutamente increíble. Ese tipo de proyectos son los que nos pueden dar a las empresas de aquí la capacidad también de ser competitivos. Puede ser Whisper, no sé si habéis oído hablar de Open Assistant, que sería el equivalente de ChatGPT. Pues claro, es un proyecto súper interesante, porque cuando estamos usando ChatGPT, nadie, aparte de la gente de OpenAI, sabe qué es lo que se está cociendo, y nos preocupamos de la legislación, pero asumimos cosas tan naturales como que enviamos la foto de nuestro niño en la bañera y la mandamos por WhatsApp.
y la mandamos por WhatsApp a una máquina que está allí en California y viaja la foto allí y luego anda, ¿y con qué imágenes entrenarán el Dalí, ¿no? Pues claro, luego salta la noticia de que Stable Diffusion, que es una versión libre, resulta que ha cogido y ha robado imágenes de artistas. Y yo me pregunto, vale, ¿y los de Dalí, de quién han cogido las imágenes? Claro, como no está disponible, pues no lo sabemos, ¿no? ¿Y de dónde han cogido las imágenes? Los de Midjourney, que tampoco lo sabemos. Entonces, claro, poner el foco también, y hace falta un poco un cambio cultural de la sociedad, de que seamos conscientes de qué pasa cuando estamos usando WhatsApp. Y tenemos grupos de trabajo y los compartimos toda nuestra vida, la estamos compartiendo ahí y los cedemos. Y claro, ya hemos llegado a un punto en el que nos parece hasta lo normal aceptar todo, no solamente en instalar una aplicación, sino en todos los datos que le estamos dando a todas estas grandes corporaciones. Entonces, claro, al final salía también en la primera mesa que esto se basa en datos. ¿Y de dónde vienen los datos? De los que compartimos públicamente y de los que creemos que no compartimos públicamente, que son privados pero que en los ordenadores de otros están, ¿no? Pues un poco eso, que el enfoque microeconómico de que las empresas de aquí puedan hacerse fuertes y competir con las grandes se basa también en que socialmente se coja la cultura de apoyar este tipo de proyectos. No es el papá-estado, desde luego. O sea, aunque tengamos una legislación fuerte en Europa con respecto de protección de datos personales y de todo esto, si el ciudadano al final se la salta, es que da igual, porque los ordenadores estarán en Estados Unidos, en China o en el país que sea más... Así es. Carmen, si me dejas añadir algo desde la perspectiva del usuario, del profesional, otra vez que gestiona los metadatos, a lo que vamos a asistir de manera inmediata es a una transformación bastante compleja de nuestro trabajo. Y cuando tú preguntas a los colegas de los archivos a qué se van a dedicar cuando la inteligencia artificial esté súper implantada, siempre dicen entrenar los modelos o supervisar el resultado, ¿no? Y ahí también importa trabajar con empresas que son capaces de adaptarse a eso, de dar respuesta a eso, ¿no? No me imagino a Google, no me imagino a Amazon diciendo a los archiveros del mundo, ¿no? A los bibliotecarios del mundo, sí, puedes influenciar en el resultado o puedes trabajar mejorando el modelo. No lo imagino, la verdad. Vamos a ver, se nos está echando un poco tiempo encima. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que es el momento ahora, porque aquí yo tengo un montón, pero ya no nos va a dar más. ¿Alguien? ¿No? Pues un apunte. Bueno, tú ya has hablado un poquito, ¿no?, del futuro que se ve. ¿Cuál veis el futuro más cercano en que creéis que se va a focalizar en los próximos meses más de todo estos tipo de análisis o tipo de cosas que podemos hacer con lo que hemos comentado aquí? ¿Hacia dónde creéis que va a desarrollarse más la tecnología? ¿Qué vamos a poder hacer dentro de unos pocos meses que ahora no? Yo, en lo que a archivo audiovisual de tele, en broadcast, se refiere, creo que el siguiente salto, o sea, en audio ya se ha hecho un salto bastante grande, pero en vídeo, en lo que es, me refiero, en plano recurso, en realmente replicar lo que hace un documentalista, es lo que ahora empieza a surgir tecnologías del estilo más de comprensión de imagen, que creo que es lo que va a dar el salto de calidad en los archivos, en la parte de recurso, cuando el audio no es la fuente principal. Porque si os fijáis, prácticamente todo lo que hemos hablado es considerando que la fuente principal del contenido es el audio. Pues ruedas de prensa, bueno, la gran mayoría de contenidos va por ahí, pero todos los planos recursos que tiene una cadena, que también son muy importantes de documentar, para luego, bueno, que os voy a contar, para luego poder hacer las piezas, esa parte se sigue abordando un poco, incluso aunque metas de conocimiento de objetos o de marcas o de tal, no es así como trabaja un documentalista. Un documentalista describe un poco lo que sucede pensando en cómo se usa eso como plano recurso, no en si sale una marca o sale un coche, ¿no? Y eso es el salto que creo que está la tecnología preparada para que en los próximos meses, años, más meses que años, se meta en el flujo. Yo, yendo un poco más allá de lo que sería el documentalismo, creo que los metadatos se pueden aprovechar en algunos aplicativos adicionales, como por ejemplo, que van a tener un impacto fuerte, por ejemplo, en temas de publicidad. En temas de publicidad se está hablando ya mucho de publicidad contextual,
Y esto básicamente significa dos cosas. Es que hay un análisis del vídeo para determinar cuáles son los mejores puntos para insertar publicidad. Es decir, una cosa que molesta mucho cuando estás viendo una serie televisiva o lo que sea es que te pongan publicidad en medio de una frase o en medio de una escena de acción. Entonces se trata de buscar dentro del vídeo cuáles son aquellos momentos donde aquí puedo insertar publicidad. Pero es que además tienes metadatos anteriores. Sabes que ha habido, yo que sé, un tema de conversación sobre coches o que alguien ha estado tomando un café analizando la imagen. Pues esto te puede dar las pistas de cuál es el tipo de publicidad que puedes dar allí. Entonces, este es un tema que, si acaba explotando, es un tema que los metadatos, el análisis automático del vídeo para extraer metadatos los puede aprovechar bastante la publicidad. Y el otro que yo creo que es también muy importante es de cara al gran público. Imaginaros las veces que habéis estado viendo una clase magistral en Internet que dura 2 horas y que no sabes dónde ir al tema que te interesa. Si haces un análisis automático de este contenido, es muy fácil detectar cuando el profesor está cambiando las slides, cuáles son los títulos de las slides y empezar a proporcionar información adicional que facilite tu navegación, haciendo resúmenes de los temas, ¿no? Esto, claro, esto puede ser de un impacto importante de cara al usuario final o de cara a quien explota, a quien primero genera todos estos contenidos para que los disfrute el usuario final. Por tanto, creo que también en experiencia de usuario toda esta extracción de metadatos puede tener importancia. Virginia, ¿alguna carta a los Reyes? Bueno, yo desde el punto de vista de radiotelevisión pública, como de la radiotelevisión pública, creo que el valor de los metadatos que se están generando automáticamente es esencial para la preservación del patrimonio audiovisual. Entonces, todas las cartas a los Reyes Magos posibles, claro, porque cuando hablamos de una televisión pública como la nuestra, siempre nos viene a la cabeza el maravilloso archivo de Radiotelevisión Española. Pues ese es un patrimonio que hay que preservar y preservamos gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no? a la posibilidad de generar esos metadatos. Así que, desde luego, cartas todas, luego seguimos. Carlos, ¿cierras tú? Nada, yo, bueno, sobre el tema concreto del archivo y todo esto, pues no sé, ahí ya tienen los compañeros, sí. Yo llevo desde que anunció el CEO de Microsoft, Nadella, los últimos avances que iban a poner en versión del navegador nuevo en Bing. Creo que va a haber un cambio de paradigma totalmente brutal en la forma en la que la gente consume los contenidos de todo tipo. Entonces, la labor del buscador, ya presentar una versión muy evolucionada, como lo que podría ser un ChatGPT Next Generation, que es absolutamente rompedor, en el cual le puedes preguntar cualquier cosa, te razona y te da las referencias a la web desde donde ha sacado el contenido, de tal forma que a lo mejor la gente ya va a consumir directamente hablando con esos chats. Salió en una de las mesas que se inventan información, bueno, las salvaguardas que le han puesto a la nueva versión del Next Generation, el nuevo ChatGPT, ya da los contenidos que son verídicos. Y lo van a empezar a poner a disposición del público ya. Entonces, directamente vas a preguntarle a un asistente virtual y te va a dar la información y habrá que ver cuánta de esa gente luego va a la fuente original. O sea, va a haber un cambio de paradigma en búsqueda y en consumo de contenido totalmente rompedor. Y eso pues va a tener que hacer replantearnos a todos los agentes, pues eso, cómo tenemos que hacerlo y cómo, pues eso, estar un poco al loro, ¿no? de esta nueva tendencia. Es una pena no tener... perdón, una pregunta. Sí, más que una pregunta, una reflexión. Hay un aspecto de todo lo que le habéis dicho que mi campo es la televisión, me parece interesantísimo porque descentraliza la medición de las audiencias. Te da una información, un metadato que puede complementar al análisis puro y duro de cuántos espectadores están conectados en un momento determinado. También con la publicidad, como decía Francesc, me ha interesado muchísimo, porque yo hace mucho tiempo que estoy defendiendo que la publicidad se vende a bulto, es decir, que te vean muchos, pero no, a lo mejor no son los que deberían verlo, ¿no? Y yo creo que esta. Ahora, si me permitís, lo que me ha interesado muchísimo, me parece que es algo que ha dicho Carlos, que es sobre la
falta de información que tiene el usuario sobre los peligros de utilizar los archivos y lo que estamos mandando. Yo pediría a los expertos que estáis dentro de un campo que está empezando, como el de la inteligencia artificial, darle importancia a explicarle al consumidor, en este caso, los riesgos que están asumiendo sin que lo sepan. Porque todo esto al final parece que interesa que la gente joven que todos tenemos muy cerca le divierte, le mola mucho lo de este campo que empiezan a elucubrar, pero nadie les advierte de los peligros en los que podemos estar incurriendo como derechos. Era solo esta reflexión. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a los 4. Se nos ha acabado el tiempo, era muy interesante, pero tenemos que dejarlo aquí para la próxima. Y ahora damos paso a la última mesa de hoy. Va a estar moderada por Nuria López, que es la jefa de informativos de Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha, y que van a hablar de futuro de los medios. Así que adelante, Nuria.